estar bien bendecidos ustedes. Bien, pues gracias a Dios. Hoy es un día que Dios me dio la oportunidad de compartir su palabra. Gracias a Dios por esto. Y quiero decirte que es un honor estar en la casa donde he crecido, donde he sido alimentado y sobre todo donde Dios ha cuidado de mí y ahora de mi familia. Cuando entré, pues entré soltero, ¿verdad? Y gracias a Dios por esto. Quiero empezar orando. Padre, que tu gracia sea en mí para que este mensaje llegue a muchos y sea de bendición en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a tocar un tema que Dios quiere que toquemos, en el que seamos auténticos, y únicos delante de Dios. Y esto solo lo obtendremos a través de una buena comunión con Dios, a través de conocer su palabra y a través de escucharle. Amén. Una vida como creyente necesita a Jesús. Una vida sin Jesús necesita a Jesús. Amén. Y quiero decirte que vamos a involucrarnos a leer en su palabra. Vamos a leer Hechos capítulo 19 del verso 13 al 16. Y empiezo con el verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, sobre todo sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Verso 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Verso 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Verso 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre de ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y vamos a introducirnos, vamos a ver una vez más el verso 13, donde estos espíritus malos intentan imitar a Pablo, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y estos exorcistas, personas completamente lejanas a Jesús, distanciados de él, que solamente buscaban intereses propios, personales, y que no tenían ni la más mínima idea de qué era el ser libre cuando ellos ni siquiera eran libres, intentan copiar e imitar algo que solo les es entregado a los hijos de Dios: la autoridad con la que Pablo podía reprender o echar fuera demonios. Esa autoridad que se le ha sido dada a él es la misma que se nos ha sido dada a nosotros como hijos de Dios. Por nuestra comunión con Dios, eso nos hace que seamos únicos y auténticos, ya que es posible que Dios nos revele la forma correcta de hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? Y estos hombres, hijos de este tal Esceva, escuchan a un espíritu malo decirles en el versículo 15: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Bien, esto es maravilloso. El mismo diablo sabe bien quién es Jesús, los mismos espíritus malos. Y dice: a Jesús conozco. Y fíjate algo bien tremendo, en Hebreos 8:11 nos dice que ninguno quedará sin conocer a Jesús, todos lo conocerán. Esto es maravilloso. Dice: y sé quién es Pablo. Dice el espíritu malo, dice: y sé quién es Pablo. Pues sí, Pablo es alguien que conoce a Jesús. Es un hombre que es movido por Dios a través del Espíritu Santo, y su comunión con él lo ha llevado a ser un hombre de autoridad. Amén. Porque conoce a Jesús, ha sido capacitado en su palabra y dispuesto en su corazón, y todo su ser es para Jesús y es para hacer las cosas que Jesús le ha dicho que sea. Ahora quiero decirte algo, fíjate bien.
observamos un Pablo auténtico, sin necesidad de andar copiando o imitando a otras personas. Él no tenía la necesidad de andar copiando lo que hacía, lo que pudo haber hecho Pedro, lo que pudo haber hecho Juan, lo que pudo haber hecho los demás. Simple y sencillamente, él era movido por la fe que le había sido dada. Él era un hombre radical, él era un hombre de convicción. Pablo era un hombre que aprendió a tener comunión a través del Espíritu Santo y de dedicarse a estar en comunión con Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Quizá te puedo decir que no era un hombre perfecto, no era un hombre perfecto Pablo, no tendría a lo mejor muchas virtudes, pero era auténtico, su manera de ser la reflejaba. Él era encontrado como Dios quería que fuera encontrado. ¿Estamos de acuerdo? Y esto hace que él fuera de mucha bendición para muchos otros. Esto hace que él fuera un hombre que hiciera la voluntad del Padre. Amén. Dios sabe exactamente quiénes somos nosotros. Él nos ha formado, nos ha diseñado y sabe bien si estoy fingiendo tener fe o si realmente la estoy teniendo. Y eso era lo mismo que veía en Pablo. Fíjate bien, Dios no quiere que nosotros copiemos la forma de los demás. Yo no puedo orar como ora el pastor José, porque es su forma en la que Dios le ha enseñado a orar. Yo no puedo orar en la forma en que ora Omar, porque es su forma de orar. Mi forma de orar es diferente a la de todos ellos, pero es porque Dios así me ha llevado a tener comunión con Él. Lo que quiero decirte es que la forma correcta es la que Dios te entrega a ti. Amén. No es la forma en que oran los demás y tú quieres imitar. Y ahí vemos estos hijos de Seba, cómo ellos quisieron imitar, cómo ellos quisieron reprender, pero a final de cuentas no funcionó esto. Entonces, lo que sí te puedo decir es que lo que tú has recibido de parte de Dios es único y es auténtico, porque tú lo has recibido de parte de Dios. Amén. Ahora, habrá gente que Dios la use gritando, que se pongan aquí a gritar y es su forma de hablar. Y no está mal, yo no puedo decirles que están mal, o sea, está bien, Dios lo usa así y a lo mejor fluye el Espíritu Santo ahí en ese lugar. Yo te quiero decir, por ejemplo, a Pablo, él con su pañuelo se limpiaba el sudor, se quitaba todo el sudor y entonces Pablo con ese mismo pañuelo pasaba y lo ponía en algunas personas y eran sanas. Si tú haces eso ahorita, quizá se lo pongo a alguno de los chavos y lo único que va a hacer pues es regresármelo o enojarse. ¿Por qué? Porque para él no es lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios usó a Pablo de una manera impresionante. Pero lo hermoso de esto es que Dios es el que está respaldando esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Dios es quien está respaldando esa forma de hacerlo. Entonces, si Dios está por medio, no importa cómo sea, pero Dios está apoyándote a ti para que tú veas el poder de Dios, la autoridad de Dios con la cual te ha sellado. Amén. Entonces, Dios nos ha preparado y nos ha equipado a cada uno de nosotros en forma única, porque Dios quiere que veamos cosas grandes, mayores a las que Él hizo. Fíjate, esto es tremendo. No necesitamos copiar o imitar lo que otros hagan. Somos tan especiales y únicos delante de Dios que copiar lo que otros hagan es robar identidad. Hay maneras, hay costumbres, hay formas en las que uno quiere. Por ejemplo, ves a los artistas, o sea, un artista que está haciendo alguna nueva cosa y ahí van todos a hacerla. Entonces, es algo en donde tenemos que ser originales, auténticos y que sea Dios quien nos lleve a hacer esas situaciones. Fíjate, quiero decirte algo, en 2 Corintios 10:4 dice la palabra,
usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Fíjate, esto es tremendo. Tú y yo hemos sido preparados y equipados con el arma más poderosa, el arma espiritual de Dios, la oración, la fe. Y esto es algo que Dios no quiere, que usemos las armas carnales. Esas armas, a final de cuentas, no van a tener ningún beneficio. Pero el arma espiritual, las armas con las que hemos sido entrenados y capacitados, son armas, y dice la palabra, poderosas. ¿Por qué? Porque destruye fortalezas que el enemigo quiere levantar. Estas armas que Dios nos ha entregado son las armas que necesitamos usar al día. ¿Para qué? Porque nos enfrentamos con diferentes situaciones y batallas. ¿Estamos de acuerdo? Y sobre todo batallas espirituales. En Efesios 6:14 nos dice: defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Y si seguimos leyendo, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo esto, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración, súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira, qué impresionante, porque nos dice, en la primera posición nos dice: defiende tu posición poniéndote el cinturón de la verdad. Es esa posición que me ha dado. Soy radical, soy así, bien, pero el Espíritu Santo me está llevando a ser como Él quiere que sea. Y luego me da una serie de instrucciones en la cual yo puedo entender cómo debe ser mi postura delante de Dios, para yo tener esa capacitación, ese entrenamiento, ese mensaje que Él me está enviando, para yo llevar una vida que le agrade a Jesús, y yo poder ser un hombre que pueda ser de autoridad, con autoridad, y estar bajo autoridad para que pueda hacer la voluntad del Padre. Esto es algo que necesito hacer, esto es algo que necesitamos hacer. Pero bien, estas armas y estas instrucciones son necesarias, y en base a ello tú y yo tendríamos una comunión más clara. Dice, y algo que te aseguro es que Pablo conocía claramente estas instrucciones, y es por eso que el enemigo o el hombre malo dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Sí, sabía quién es Pablo porque conocía también Pablo a Jesús, conoce Pablo a Jesús, y entonces él sabe que no es un hombre que está en comunión con el Espíritu Santo y que tiene las armas poderosas. Amén. Al ser instruido por Dios a través de su palabra, me ayuda a hacer lo correcto delante de Él, porque lo conozco, porque tengo una comunión con Él, porque yo mismo he dicho con mi boca, lo reconozco como mi Señor y Salvador, para que venga a mí su reino y se establezca en mí y en mi familia. Mi amigo, si tú aún no conoces a Jesús, te invito a que lo conozcas de todas formas, que lo conozcas como sea. De todas maneras, lo tienes que conocer, porque lo dice su palabra, ¿sí? Lo dice su palabra, y nadie se va a quedar sin conocerlo. Entonces, te invito a que tú seas alguien que diga: Señor, quiero conocerte. Fíjate bien, Jesús te conoce, es cierto, Él te formó, Él te puso nombre, pero lo que Él quiere es que tú tengas una amistad con Él. Lo que Él quiere es que tú conozcas que Él puede entrar en tu vida, que tú lo puedes poner en el área de tu matrimonio,
en el área de tu salud, en cualquier área de tu vida. Amén. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la forma correcta en que podamos tener esa comunión, conocer a Jesús, es a través de hacer la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, fíjate bien, ¿cuántas veces conocemos a personas que dicen, sí, primero Dios, voy a hacer esto, sí, primero Dios, ay, sí, si Dios quiere? Eso no es conocer a Jesús, eso no es conocer a Dios, eso es solamente mencionarlos de labios para afuera. La forma correcta es venir a Él, abrir tu corazón y decirle, Señor, te necesito. Amén. Esa es la forma correcta. Así que hay un momento en la palabra donde dice en el verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque muchos son los que dicen, sí, Señor, y Dios me va a ayudar y Dios me va a favorecer, pero en realidad tú no le has pedido perdón, tú no te has arrepentido, tú no le has dicho, Señor, ayúdame. Y Dios quiere hacer eso hoy. Dios quiere que tú pongas tu corazón delante de Él y que tú le digas, Señor Jesús, sé que no te conozco como tú me pides que te conozca. Sé que no he estado viviendo lo que tú quieres que yo viva. Creo que es una buena oportunidad que me das hoy para conocerte, para amarte, para bendecir, para exaltar tu nombre. Y qué mejor que sea en esta forma. Hay un pasaje en Mateo 7:20 donde dice, así que por sus frutos os conoceréis. Los frutos que van a hablar de mí son lo que hacía Pablo: gente sana, gente convertida a Jesús, gente que estaba caminando con Jesús, gente que apoyaba al ministerio a donde estaba Pablo, donde iba Pablo, a diferentes ciudades, a diferentes lugares. Cuando eres alguien que amas al prójimo como a ti mismo, y esos son los frutos de los que nos habla la palabra, de los que nos menciona que entonces es el momento donde Él nos va a conocer. Hoy quiero decirte que Jesús te quiere conocer. Hoy quiero decirte que es un buen tiempo, ahorita que se ha pasado por tantas situaciones difíciles, ahorita que ha habido problemas con trabajo, problemas con diferentes situaciones, es un buen momento para que tú vengas a Él y abras tu corazón y que de esa forma tú sepas que Él te conoce, pero que tú necesitas conocerle también. Todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha hecho, ha sido para que nosotros vivamos conforme a su perfecta voluntad. Todo lo que Él nos ha entregado es para que nosotros le adoremos y le exaltemos solo a Él como Jesús y como Señor. Estos hijos de Esceva salieron avergonzados, se fueron destruidos, porque en su corazón en ningún momento estuvo el conocer o el ser libres. En ellos no existió un anhelo por ser diferentes, simplemente querían ser alguien que llamara la atención,
alguien que buscaba sus propios beneficios, alguien que buscara sus propias ganancias, pero en su corazón nunca hubo un deseo de ser alguien que fuera conocido por Jesús. Hoy, Él nos da esta oportunidad y quiere conocer, quiere involucrarse en tu vida y quiere que tú sepas que Él está pegado a ti, junto a ti, para que tú camines en la dirección que Él te ha querido llevar. Amén. Mi hermano, le doy tantas gracias a Dios que durante el tiempo que Dios me ha permitido estar en su camino, aún en medio de dificultades, hasta el día de hoy, puedo decirte que no he visto un solo día que Jesús no haya extendido su brazo hacia mí. Quiero decirte que me ha librado de muchas situaciones difíciles, que me ha librado de muchos accidentes, que me ha librado de muchas pérdidas, pero que Él me recuerda día a día que mi comunión con Jesús es lo que me ha sostenido hasta el día de hoy. Quiero decirte que no me arrepiento de haber conocido a Jesús. Me arrepiento de las cosas que he hecho y que no le agradan a Jesús. Amén. Dios te bendice. Con esto quiero decirte que Dios está dispuesto a conocer tu vida. Amén.